Esta fue la razón por la que se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram. El día de ayer la palabra descarga fallida fue un mensaje que más leíste en los últimos tiempos. Las imágenes de WhatsApp, Facebook e Instagram simplemente no reaccionaban ante la descarga. Muchos usuarios en un inicio recurrieron a apagar su teléfono, actualizar o reiniciar, pensando que quizá era su teléfono el que estaba mal. Pero la verdad es que no fue así, sino un problema de desarrollo que la compañía de Mark Zuckerberg sufrió. Estamos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas al subir y enviar imágenes, videos u otros archivos de nuestra aplicación. Sentimos los inconvenientes y estamos trabajando para regresar las cosas a la normalidad lo más rápido posible, informó Facebook en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, además de esta caída, el día de ayer se suman otros problemas que dicha compañía ha sufrido en meses anteriores. Esto porque estas fallas han tenido un patrón en común. La causa del problema no se dio a conocer de forma inmediata, algo que se está repitiendo también en esta ocasión. Y aunque la compañía no ha confirmado la raíz del problema, Jan Machung Wong, ingeniera de software basado en Hong Kong, que es altamente conocida por spoilear las actualizaciones de las compañías tecnológicas antes de que sean lanzadas al público, comentó que la caída de Facebook ocurrió en el CDN de imágenes de la compañía. El CDN de imágenes de Facebook cayó, afectando a Facebook, Instagram y WhatsApp. Ningún servidor está disponible por el momento para dar respuesta, escribió Machung Wong en Twitter. Para conocer un poco de esto, CDN son las siglas en inglés para referirse a una red de distribución de contenido. La CDN es una red distribuidora de servicios que puede proporcionar contenido web a los usuarios de manera eficaz, define la compañía tecnológica Microsoft en su página web. Estos servidores de la CDN guardan caché en distintos puntos cercanos a los usuarios finales para que cuando quieran acceder a su contenido o hacer uso de un servicio, lo hagan de forma más veloz, ya que este proceso disminuye la latencia. Por tanto, la red de distribución de contenido para imágenes de Facebook es la responsable de que se puedan subir, enviar e incluso visualizar imágenes en las aplicaciones de la compañía, o en este caso de no poder hacerlo. Algo que es importante analizar y que quizá muchos usuarios se percataron y otros desafortunadamente lo dejaron pasar es la dependencia de estas aplicaciones. Sin exagerar, el mundo entero utiliza las plataformas como medio de comunicación, entretenimiento, trabajo, pero al detenerse unas simples horas todo se puede volver un caos. Deberíamos buscar unas opciones más, no olvidarse de una llamada telefónica, de una visita personal, de los correos electrónicos, que a final de cuentas si nos seguimos haciendo dependientes de estas aplicaciones, en una crisis o una caída definitiva, esto pudiera volverse una locura para todos los usuarios. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.